Bueno, la segunda presentación, como le decíamos, nos va a plantear algunas perspectivas en términos de infraestructura en clave de desarrollo federal y de priorización de inversiones en obra pública. Y desde ahí, Alfredo Aray nos va a plantear algunos dilemas respecto de la incorporación del ferrocarril en el plan de obras públicas, que es el título de su presentación. Alfredo es arquitecto por la UBA y magíster en urbanismo y ordenamiento territorial por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Ha sido subsecretario de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires y secretario de Planeamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro del directorio de la Corporación Antiguo Puerto Madero y del directorio del programa Procrear. Actualmente trabaja como director nacional de coordinación de la obra pública en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y además es profesor titular de la Cátedra de Planeamiento Urbano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Así que todo tuyo, Alfredo. Adelante nomás. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ingeniería y a estos programas, digamos, de desarrollo y de transporte, estos segmentos, digamos, de investigación. En realidad no es la presentación de un plan, sino venimos con los borradores y en este sentido un poco con la idea de plantearle una serie de preguntas y que nos interesa abrir una puerta de interacción donde las preguntas de alguna manera nos presentan dilemas a quienes estamos operando, digamos, desde una perspectiva de desarrollo territorial, bueno, de cuál es el papel del ferrocarril, digamos, y digamos con una voluntad de que el ferrocarril sea un protagonista, digamos, de estas transformaciones. La primera lectura en términos de diagnóstico que hacemos de la situación actual, digamos, del país, es, digamos, verificamos un debilitamiento en la economía y un crecimiento del desempleo. Verificamos un deterioro en las condiciones de vida de la población, desequilibrios poblacionales y regionales de un modelo que recorta oportunidades de desarrollo. Vemos un desfasaje entre crecimiento poblacional y trabajos de acondicionamiento que impiden el acceso a bienes y servicios que el pueblo reclama como derechos, ¿no? Es decir, hay un desfasaje entre la ampliación de las redes, de las infraestructuras y el crecimiento poblacional. Pero por otro lado ya esas condiciones de vida son reivindicadas por movimientos sociales, digamos, como derechos. Una de ellas la movilidad. Un manejo inadecuado de recursos naturales y aceptación de prácticas imprudentes que incrementan la vulnerabilidad. Es decir, de golpe hay procesos perjudiciales que se naturalizan. Y un debilitamiento del Estado que al perder capacidad de respuesta pierde legitimidad. O sea, es un problema serio, digamos, en términos de gobernanza. Bueno, los criterios de intervención es hacer frente a la crisis poniendo en valor las capacidades del territorio y de la población, es decir, todo lo que tenemos como capacidades lo tenemos que movilizar, promoviendo una rápida expansión del empleo y una mejor distribución regional del trabajo. Frente al deterioro de las condiciones de vida, generar condiciones para que haya trabajo, ingresos y reactivación de la producción y del consumo. Frente a los desequilibrios regionales y poblacionales, impulsar una redistribución regional de las oportunidades y del trabajo, concretando un programa de fuertes inversiones en zonas rezagadas. Respecto al desfasaje entre el crecimiento poblacional y la infraestructura, hacer posible el acceso a la vivienda, las infraestructuras y a la provisión de bienes y servicios que aseguren estándares básicos de calidad de vida. Impulsar un proceso de buen manejo del territorio, promoviendo un aprovechamiento racional de los recursos estratégicos y remediando los efectos negativos del desarrollo heredado, y consolidar la presencia del Estado estableciendo compromisos de actuación que lo asocien a nuevos estamentos de participación social que amplíen su capacidad de intervención. Cuando nosotros miramos en unas cartografías, y voy a tratar de ser muy sintético en esto, algunos datos, digamos, de cómo
se está comportando el territorio. Bueno, el primer mapa nos muestra un poco las situaciones de despoblamiento. Lo que aparece en rojo son los lugares que tienen mayores niveles de despoblamiento, ¿no? Es decir, lo que aparece más clarito son los lugares que tienen mayor crecimiento. Y en este sentido vemos claramente cómo noreste, noroeste y la Patagonia, digamos, aparecen como las instancias más preocupantes. Complementariamente a esto, si vemos los flujos de transporte, y bueno, vemos justamente que hay como un tremendo dinamismo hacia la zona núcleo, ¿no? Y que hay, digamos, una gran concentración sobre el sistema portuario de la hidrovía. Casi todos los flujos se remiten hacia este lugar. Y cuando vemos este tercer mapa que nos marca los NBI, bueno, observamos que el noreste, el noroeste, algunas regiones, digamos, de La Rioja, Catamarca, San Juan, incluso en Neuquén, Río Negro, digamos, en áreas de la Patagonia, bueno, es donde encontramos los panoramas más preocupantes. Ahora, esto que vemos en términos regionales, volvemos sobre el plano de la Argentina, también lo vemos en la periferia de las grandes ciudades. Podemos decir en este sentido que los máximos desequilibrios y la preocupación del plan tiene entonces que ver con la situación de las áreas rezagadas y la situación de la periferia de las grandes ciudades, que es donde encontramos los mayores niveles de mortalidad infantil, NBI, déficit de vivienda, dificultad de acceso a infraestructuras, etc. En este mapa aparece, digamos, el de la izquierda, las ciudades y un poco sus áreas de influencia. Es decir, cómo es no solo los puntitos de las ciudades, sino lo que podría ser el hinterland de cada ciudad. Y vuelve a marcarnos, ¿no?, esta zona del sur de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y estirándose hacia Cuyo, digamos, como el punto de mayor concentración. Y esto también lo vemos en términos de vinculaciones. Cuando estamos mirando el tráfico ferroviario en Argentina, bueno, vemos que ha tenido unos puntos de crisis alrededor de la década del 90, que retoma vigencia, digamos, con el nuevo siglo y que en los últimos años, digamos, del 2010 en adelante, presentan una cierta declinación. Si comparamos los flujos con lo que es las propuestas, digamos, de inversión vial, y en esto no estoy hablando de lo que está proponiendo el plan, sino de lo que venía siendo, digamos, las políticas públicas, ¿no? Es decir, este plano reproduce un poco lo que fue el proyecto de las PPP que propuso Vialidad durante la última gestión y que son ahora contratos que se volvieron inviables. Incluso esta referencia, digamos, lo que podría ser un modelo teórico, un modelo conceptual de la estructura ferroviaria, bueno, digamos, empiezan a plantearnos, digamos, un montón de problemas. El primer dilema que me interesa plantearles tiene que ver con el trazado. La pregunta es, en el mapa de la izquierda estamos teniendo, digamos, lo que es el sistema ferroviario en Argentina, con sus colores, con las distintas líneas y distintas trochas. Mantener el trazado convergente que tiene este esquema de embudo sobre la hidrovía, sobre los puertos, o desarrollar una estructura de trama conectora. Esto, digamos, realmente nos presenta un primer dilema, es decir, si nos vamos a apoyar sobre las tendencias de las líneas existentes, o va a haber un intento a lo mejor de desarrollar a lo mejor otros circuitos no tan rentables, pero sí necesarios para redistribuir capacidades y oportunidades, digamos, de manera más equitativa sobre el territorio. Hay que decir que la matriz que subyace sobre estos flujos y sobre estas decisiones no solo es la matriz heredada, digamos, de la Argentina agroexportadora, sino que también, digamos, reproduce las condiciones actuales del mercado. Y si hoy nos dejáramos llevar por la lógica del mercado, todos los flujos se concentran sobre la zona núcleo. Y esto, digamos, supone que todo trazado alternativo supone, digamos, cierto nivel de conflictibilidad, digamos, de remar contra la corriente, es decir, en la medida que vamos contradeciendo una lógica del mercado en la definición de una política de infraestructuras que tiene objetivos de política pública. La segunda cuestión tiene que ver con la trocha.
Hoy en día, el dilema que se nos presenta es mantener la diversidad de trochas o tratar de unificar. Digamos, en esto lo que aparece como posibilidad, digamos, es de tener una bitrocha, es decir, de tener una trocha que admita, digamos, circular a dos tipos de ferrocarril por arriba. O la otra alternativa también puede ser simplificar la cantidad de trochas, no tener, digamos, el servicio en la cantidad de trochas diferentes que hay hoy. ¿Cuál es el problema? Cada traspaso de línea, por ejemplo, hoy pasar de una línea ferroviaria a otra, es como un cambio de modo. Es decir, opera, digamos, como una operación de carga y descarga. Y en general, ustedes son expertos en transporte, el cambio de modo es el punto donde se encarece y se entorpece, digamos, el sistema de transporte. Segunda condición, solo se puede unificar con la trocha menor, ¿no? Es decir, digamos, en estos términos podríamos decir que solo se podría unificar la trocha del Belgrano, por tema de los puentes, de los radios de giro, y esto, digamos, bueno, hace que haya entonces una especie de tren o de línea con mayores posibilidades de poder tener un despliegue a escala nacional, de tener un recorrido a escala nacional. Sobre esto apareció también una observación sobre las características de los durmientes. No cualquier tipo de soporte admite esta tercera, digamos, instalar una nueva vía, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto presenta problemas en los durmientes de hormigón. Y en este sentido también aparece como un problema la envergadura de los costos del trabajo. Entonces, si uno pudiera tener una hipótesis utópica de un ferrocarril que salga de Santa Cruz de la Sierra, pase por Rosario, conecte con Bahía Blanca y pueda llegar, digamos, a Bariloche, bueno, este tema de las trochas nos plantea o algunos puntos de conexión o, digamos, digamos, las dificultades que tendría poder hacer correr estos trenes en esta diversidad. Bueno, esta gráfica nos muestra un poco lo que es la performance de las distintas líneas, ¿no? Y en este sentido está claro que el Belgrano, digamos, tiene mucho para remontar. Quiere decir que el tren que tiene mayores posibilidades hoy en día seguramente es el que tiene proyectos más interesantes, pero no es el que, digamos, tiene las mayores facilidades. Un cuarto elemento, digamos, es, digamos, una de las consecuencias del modelo extractivista. Si miramos hoy el flujo de carga, vemos que los trenes tienden a llevar carga en una sola dirección y que esto se exacerba en términos de estacionalidad, o sea que en los tiempos de cosecha los trenes van, digamos, muy cargados y que hay muchos tiempos en donde hay líneas que tienen muy poco funcionamiento. Sobre esto también podemos decir que hay algún tipo de carga, digamos, como por ejemplo el aceite o como por ejemplo los granos, que digamos a lo mejor presentan, digamos, mayor dinamismo. Y en este sentido hay otro tipo de cargas como madera o como materiales de construcción o como cuestiones de abastecimiento que no están presentes. Uno diría que para mejorar esta condición, para promover cargas en la otra dirección, bueno, el problema es cómo podríamos identificar la existencia de un mercado. Esto también nos llevaría a preguntar sobre el tipo de formato sobre el que se transportan estas cosas, sobre lo que podríamos llamar el tipo de vagón. Y aparecen todos los problemas de la última milla, ¿no? Es decir, si tuviéramos un sistema de transporte en el sentido inverso, bueno, aparecería cómo son los puntos de llegada o las estaciones, digamos, donde esa ruptura se rompe y aparecen otros sistemas de distribución local. Un quinto tema tiene que ver con las formas de estiba. Es decir, y el dilema nos presenta la alternativa de la especialización de vagones y formación de trenes o la utilización de contenedores. Si miramos en la realidad actual, hay que decir que la utilización de contenedores tiene una performance muy baja respecto a las otras formas de transporte, a granel, etc. Es decir, en esto
para que el tren mueva contenedores, aparecen algunos problemas, digamos, para considerar, que es la angostura de la trocha y en relación al ancho de los contenedores, garantizar un tráfico de envergadura, contar con el material rodante adecuado, es decir, el tipo de vagón, digamos, que va a cargar, digamos, un contenedor, y con esto, por lo menos los técnicos que nos han asesorado nos dicen que es poco probable pensar que el Belgrano pudiera llevar 2 niveles de contenedores. Bueno, aparece también el problema de las playas de carga y descarga, digamos, la necesidad de tener playas de gran superficie donde se puedan mover los contenedores, se pueda producir una intermodalidad y donde se pueda guardar stock de contenedores, ¿no? Donde haya almacenamiento. Y, digamos, esto supone, y por eso pongo este tipo de grúas pórticos, ¿no? Es decir, que existan medios de carga y descarga adecuados. Quiere decir que estas playas donde se pueden dar estas operaciones no solamente requieren tamaño y acondicionamiento de infraestructura, sino también un tipo de vehículo, de modo de operación, digamos, que facilite el funcionamiento de contenedores. En este sentido, el manejo de cargas también nos presenta un dilema, ¿no? Entre las playas de maniobras tradicionales, que en general están ubicadas en puertos o en centros urbanos, digamos, con bastante nivel de conflictualidad con las áreas que los rodean, o, digamos, la posibilidad de desarrollar hubs, digamos, o hubs, o centros de articulación intermodal y de ruptura de cargas, que pueden tener a lo mejor un poco más de autonomía respecto de los puntos de descarga final. Bueno, los problemas de la formación de trenes llevan mucha superficie, las playas de contenedores también, la maquinaria para mover contenedores es costosa. Yo me acuerdo del puerto de Buenos Aires durante mucho tiempo tenía un número muy acotado de grúas pórticos, ¿no? Y en este sentido, pensar en tener este tipo de grúas y de operación en muchas estaciones o muchos centros intermodales supone una inversión significativa. En este sentido, quiere decir que hay que identificar áreas de oportunidad para localizar estos centros logísticos. Y esto, en términos de ordenamiento territorial, pasa a ser muy importante, porque quiere decir que tenemos unos nodos de circulación y de articulación de carga entre distintos modos, o sea, puerto-tren, puerto-camión, tren-camión, tren-tren, ¿no? Es decir, que marcan el territorio definiendo puntos de gran impacto en términos de localización. La ventaja de los hubs es justamente esto, que se vuelven en importantes centros logísticos y como tales son referentes de localización de actividades productivas. Al resolver el cambio de medio con agilidad, pueden llegar a solucionar los problemas de las diversas trochas, o sea, si hay unos hubs ágiles, es posible, digamos, que no sea necesario aspirar a tener una única trocha a lo largo de todo un recorrido, es decir, esa interfase puede solucionar más eficientemente estos cambios o estos pases, digamos, que a lo mejor la realización de una gran infraestructura. Puede hacer una articulación posible también en los pasos de frontera, y este es un tema que voy a tocar un poquito más adelante, pero no siempre nuestros pasos de frontera nos permiten tener una hipótesis de llegar al paso de frontera con el tren y encontrar del otro lado un tren o encontrar un tren compatible, ¿no? Es decir, hay algunos de los países que no tienen un desarrollo ferroviario, digamos, no impulsan políticas de desarrollo ferroviario y donde vuelve a aparecer el problema de las diferencias de trochas. Y en este sentido, ¿cómo se llaman? Estos hubs, digamos, son también interesantes para inversiones, digamos, es decir, no necesariamente tienen que ser equipamientos públicos, sino que son nudos importantes para las empresas transportistas locales. Sobre el problema de los pasos fronterizos, que también, digamos, nos plantea una cuestión con el ferrocarril, bueno, nos plantea un dilema. Primero, resolver la factibilidad, digamos, frente a las dificultades geográficas, climáticas,
el problema de las trochas, de las pendientes, de los puentes, ¿no? Es decir, quiere decir que los pasos fronterizos en algunos casos suponen atravesar la cordillera de los Andes y en otros casos cruzar el río Paraná. Es decir, en esos dos casos las obras de infraestructura son importantes y, digamos, claro, no se puede hacer, digamos, por ejemplo, infinitos puentes o no se pueden hacer infinitos túneles o pasos. A la vez, digamos, la mayoría de los pasos están arriba de 4.000 metros de altura en la cordillera, con lo tal también aparecen temas climáticos, o sea que están cerrados muchos días al año por dificultades climáticas, ¿no? Sobre esto, lo que también entonces se aparece como dilema es la posibilidad de aceptar niveles de intermodalidad en la proximidad de las fronteras, y en esto vemos, por ejemplo, que a lo mejor llegando con ferrocarril hasta puntos cercanos, es posible producir un cambio de modo y que el último paso, digamos, por ejemplo, hacia el Pacífico o hacia el Brasil, digamos, suponga esta intermodalidad. En este sentido, se nos plantea un problema también en relación con las políticas de los países limítrofes. Hace unos años era evidente la política, digamos, de integración subregional, digamos, en el marco del Mercosur, y sobre esto los acuerdos que se iban firmando, digamos, de corresponsabilidad, digamos, en el mejoramiento y la infraestructura ferroviaria, hoy nos plantean ciertos niveles de incertidumbre, ¿no? Es decir, en este sentido la pregunta es si la concepción del desarrollo, digamos, del sistema ferroviario, que en general tiende a mirar el tráfico de corredores con una logística de exportación, no nos presenta una segunda alternativa, que es concebir el desarrollo ferroviario desde una perspectiva de desarrollo interno y pensar que las instancias de conexión, bueno, son un problema, pero que no son el eje, digamos, necesario de la cuestión, porque pueden plantear relaciones muy cambiantes en términos de normativas, de políticas de integración, de políticas de inversión, y estas coherencias regionales plantean, digamos, muy a menudo puntos de incertidumbre. No se considera en general, digamos, al ferrocarril en esta mirada de la lógica de las exportaciones, no se lo considera tanto como un elemento dinamizador de las actividades locales, ¿no? Y en cambio, otra mirada, digamos, concebirlo de la perspectiva del desarrollo local, del desarrollo nacional, bueno, nos permite entender estos corredores ferroviarios, digamos, como centros logísticos y de vinculación interregional, como establecimiento de flujos, digamos, donde se estructuran cadenas de valor. En este marco corresponde valorizar el rol generador de empleo y redistribución de oportunidades en zonas rezagadas, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, muchas veces en la discusión, supónganse en los comités, digamos, de Cancillería con Chile, bueno, aparece muy dinámico, digamos, lo que son los corredores bioceánicos en términos de estructura vial, y aparecen muchas dificultades de verificar la continuidad, digamos, del ferrocarril, digamos, una vez que pasamos los puntos de frontera. Sobre esto, digamos, aparece un tema, digamos, posible, que es, digamos, en el interés de mantener estas conexiones bioceánicas, el asumir los costos de una integración compleja o no deseada. Es decir, por ejemplo, en este momento se está discutiendo un proyecto chino, digamos, de integración de un ferrocarril que atraviese, digamos, la Patagonia a la altura de Pino Achado, es decir, en Neuquén, por Zapala. Este ferrocarril puede continuarse hasta Bahía Blanca, y en este sentido es un vector muy interesante para la introducción de insumos para la producción petrolera en Vaca Muerta, pero plantea un esquema totalmente distinto y aparece una inversión internacional que habrá que ver, digamos, cuál es el interés de nuestro país vecino, digamos, sobre el desarrollo de este segmento. Bueno, una última cuestión que analizaría, si tomamos estos, creo que son 8 dilemas,
y miramos cómo viene siendo la tendencia hasta el presente, y podemos decir que en la mayoría de los casos, sacando en el séptimo, lo que se afirma es la primera premisa de estos dilemas, es decir, mantener la diversidad en las trochas, mantener el trazado de embudo, concebirlo desde el modelo extractivista, la especialización de los vagones y la formación de trenes, playas de maniobra y accesos portuarios, de hecho las obras planteadas muchas veces tienen que ver con esto, aceptar niveles de intermodalidad en las fronteras y, digamos, hay un cierto nivel de incertidumbre, digamos, en la relación con los convenios bilaterales o multilaterales que hoy en día, digamos, tienen más de, digamos, de intercambio diplomático que muchas veces de realizaciones concretas en términos de ferrocarril. Si al revés pensáramos cuál es una perspectiva deseable, creo que en general nos interesaría desarrollar la segunda premisa de estos dilemas, ¿no? Es decir, tener una trama conectora norte-sur y este-oeste, digamos, que nos permita tener una malla ferroviaria que articule las regiones entre sí y que no requiera pasar por los puertos de Rosario y Buenos Aires para encontrar un nuevo destino. Bueno, tratar de unificar las trochas o de simplificarlas, tratar de promover cargas en otra dirección, y en esto creo que juega un papel fundamental el abastecimiento, formas de organizar el abastecimiento, la construcción, etcétera. Ahí hay mucho que ver. Promover la utilización de contenedores y, digamos, tratar de desarrollar centros de articulación intermodal y ruptura de cargas, como en este momento, por ejemplo, se propone en la zona de Chamical, digamos, con el paso de, digamos, con el corredor bioceánico de Atacamar, ¿no? Y el paso por Piedras Negras, es decir, donde aparece unos intentos de promover, digamos, nuevas formas intermodales, digamos, que agreguen tecnología y capacidad de articulación, llamémosle moderna. Bueno, esto más o menos son las ideas que me interesaba presentar, y repito, digamos, nuestra intención, digamos, al proponer estos elementos o estos dilemas, es justamente que ustedes, que son los expertos en el tema ferroviario, nos puedan, digamos, ir aportando, digamos, contenidos, soluciones, experiencias internacionales, incluso modalidades operativas que podamos integrar, digamos, dentro de lo que sería esta concepción, digamos, del plan. Piensen que nosotros siempre estamos pensando en los efectos de este modo de transporte sobre el desarrollo regional, es decir, no estamos estrictamente centrados en el tema sectorial del transporte, y a la vez su capacidad de generaciones de empleo, conectividad y mejoras, digamos, de las condiciones de vida y de las condiciones ambientales. Así que, bueno, les agradezco mucho la invitación y quedo muy atento al diálogo que podamos tener después. Muchísimas gracias.